todos y bienvenidos a la segunda entrega de Charlas Editoriales desde la librería Cervantes y Compañía. Hoy tengo un invitado muy especial, tengo a Juan Casamayor, editor, bueno, uno de los editores en realidad de Páginas de Espuma, una editorial, Juan, que ya lleva más de 20 años, una editorial que nació centrada en un género muy concreto que es el cuento, pero que realmente luego ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, incluyendo muchísimos otros proyectos, premios, colaboraciones. Cuéntanos un poquito cómo nació Páginas de Espumas y cuáles son sus, sus hitos que te gustaría compartir con nosotros. Claro que sí, bueno, primero decir que es un placer compartir vuestro canal de YouTube, compartir no solo el espacio presencial y real de la librería que compartimos, sino ahora este espacio virtual que queda aquí y que, bueno, que también nos representa. La verdad es que sí, son más de 20 años, que se dice pronto, cuando a finales de los 90 se decidió hacer un proyecto en torno al cuento en unas condiciones que parecían muy adversas, pero que realmente estaban abriendo un espacio óptimo para crear una fisura en el mercado de bibliodiversidad y de edición independiente. A finales de esos 90, donde los grandes grupos cada vez quieren ser más grandes y vivimos este, digamos, binomio ahora Planeta Random, hay una primera oleada de editoriales que se sujetan a una especialización o a una forma distinta de entender la edición, ¿no? Es la época de lengua de trapo, de acantilado, de minúscula o de páginas de espuma. Páginas de espuma a través del cuento, que parecía una locura, pero después de estas 2 décadas, precisamente esa especialización nos ha dado una singularidad y nos ha dado una vitalidad, y se ha ido poco a poco creciendo en un concepto de 2 orillas reales, autores de Latinoamérica y autores de España, pero también autores contemporáneos con una larga trayectoria o algunos que están empezando, o esos autores contemporáneos y la orilla de lo clásico. En definitiva, lo que ha dado de sí estos años es la construcción de un catálogo, que es la escritura secreta del editor y es la forma de mirar del editor, y eso es lo que es Páginas de Espuma. Luego ha habido retos tecnológicos, de fondo, de política de autor, de abrir nuevas líneas, pero eso digamos que son pequeñas cumbres que hay que ir escalando en un mundo donde uno nunca es editor, uno pretende ser siempre el editor o siendo editor. Ser editor se vive en gerundio, ¿no? Claro. Entonces eso es un poco Páginas de Espuma. Pues me parece un resumen interesante y enhorabuena, porque no es nada fácil después de 20 años seguir estando en el mercado y seguir proponiendo unos textos muy interesantes y muy variados, sí, alrededor del cuento, que sigue siendo el punto central. Si te parece, empezamos directamente con nuestros capítulos. Y el primero es, ¿cuál es el primer libro del que te enamoraste? Yo no sé si diría el primer libro, pero sí diría que es el libro que me marcó de una forma muy importante en una época como no se vuelve a leer. O sea, como se lee en la infancia y en la adolescencia, que es la lectura del descubrimiento, creo que no se vuelve a hacer. Más si la lectura que yo tengo ahora está impregnada de lo profesional también. Y dentro de esas lecturas de sagas, de libros clásicos que descubres, hay una novela que realmente me marcó muchísimo, que es Sin novedad en el frente, de Riz Remarque, que me permitió comprender que podía doler muchísimo la pérdida de un personaje de ficción que te había acompañado. O sea, de pronto descubrí que la realidad que yo tenía alrededor mío y la ficción eran lo mismo, descubrir lo que era la lectura, y eso en el fondo es enamorarse del libro, ¿no? Totalmente, es sentir realmente la emoción como si fuera una emoción real y como si estos personajes pues están con nosotros. Claro, cuando un escritor dice que convive con sus personajes, creo que el lector tiene derecho también en algún momento a decir, yo convivo con los personajes, y esa experiencia me ocurrió con Sin novedad en el frente de Remarque. Pues qué maravilla. Además tienes una edición muy especial. Una edición, ¿no?, muy antigua, de principios de los 80, que para los curiosos valía 95 pesetas, y la verdad es que la guardo con mucho cariño desde entonces. Pues no me extraña, no me extraña. Pasamos al segundo libro, que también a menudo son libros que a lo mejor uno ha leído en la adolescencia, o no, un poco más grande,
que es ¿cuál es el libro con el cual más has aprendido sobre ti mismo? Que por supuesto eso es una cosa que va creciendo, porque en momentos distintos de tu vida vas aprendiendo cosas distintas, pero probablemente hay alguno que te ha marcado especialmente. Sí, eso está muy bien definido, o sea, es muy difícil sujetar un libro que realmente haya sido importante, claro. Porque según sea la etapa de la vida que cruces, según con las personas que estés, según en el momento que tu vida se encuentre, un libro marca más o menos. Pero yo creo que hay un autor y un libro que a mí me marcó sobre todo para entender que ante todo iba a ser lector. O sea, que mi vida iba a rotar sobre un eje y ese eje iba a ser la lectura. Lo he dicho en algún momento y no es absolutamente original para un editor de cuentos, pero yo siempre reivindico a un escritor como Julio Cortázar, no tanto por reivindicarlo literariamente, no lo necesita que lo haga yo, pero sí que lo reivindico para mí. Sí. Y en una lectura muy apasionante que fue Los 4 tomos de Bruguera, pues leí los cuentos que conforman Todos los fuegos el fuego, que esto es la primera edición que luego en mis viajes a Buenos Aires conseguí comprar, y descubrí ahí al lector que era Juan y que iba a ser Juan. Eso es lo que me enseñó Julio Cortázar. O sea, aprendí de mí mismo que era lector. ¿Y te marcó a la hora de decidir ser editor? ¿Tú ya eras editor cuando leíste este libro? No, yo no era editor, tenía 18, 19 años, pues. Ni empezaba a ser un filólogo en ciernes, y no puedo decir que ya barruntar a ser editor, pero ahora mi lectura sí que es esa. Sí. Yo empecé a ser editor de cuentos cuando empecé a leer cuentos, y una de las lecturas fundacionales fue leer los cuentos completos de Julio Cortázar. Ah, pues eso es un secreto importante para conocerte mejor como Sí, persona y como editor. Desde luego. ¿Y entonces cuál fue el primer libro que publicaste? Pues mira, el primer libro que publica un editor, el primer libro que publica una editorial, realmente eso sí que es un hito, porque está envuelto en nerviosismo, en inseguridad, en que creer que todo va a salir mal. El editor va a la encuadernación para que cuando tienen que guillotinar el libro no partan el libro a la mitad. Es un mundo de temblor, es un mundo de una sensación increíble, y cuando te lo entregan pues es absolutamente definitivo. En este caso además era un libro que no solo era una aventura editorial, sino una aventura también personal y biográfica, porque parte de mi biografía cultural, lectora, está creada en Zaragoza, y yo en Zaragoza tuve mucha relación con los hijos y especialmente con el sobrino del director de cine Luis Buñuel. El primer libro que publicó Páginas de Espuma era una recopilación de cartas, críticas cinematográficas, poemas, cuentos, una versión divertidísima de Hamlet del propio Luis Buñuel. Claro, una editorial que nadie conoce, que en el año del centenario publica textos inéditos de Luis Buñuel, claro. Fue una magnífica carta de presentación, y como decía Pedro Cristian, el sobrino de Luis Buñuel, dijo: mi tío debe estar feliz en que una editorial que no nadie publique sus textos. Pues lo debe estar pasando muy bien en un año absolutamente, digamos, político, icónico, que a él no le gustaba mucho. Pues que comienzo, ya apuntaba maneras la editorial, con un comienzo de Fue un comienzo fuerte, y además que nos dimos cuenta, yo recuerdo cuando llegó la primera liquidación de nuestro distribuidor con un solo título, yo veía una cantidad y no sabía que esa cantidad iba a ser pagada. Era tan alta que no me lo imaginaba que nos iban a pagar eso por un libro. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen recuerdo! Sí. Pues pasamos a nuestro capítulo 4, que es Tu joya secreta, es decir, el título poco conocido que te cautivó. En realidad, todos los libros que estás compartiendo con nosotros y evidentemente con tu trayectoria lectora son todas un poco joya secreta, no hay nada banal en ninguna de tus selecciones, pero bueno, la que para rizar el rizo. Pues mira, ahora sí que me quiero ir un poco al presente, porque siempre hay joyas como escondidas, pero últimamente he tenido una lectura continuada y muy profunda de toda una cartografía de escritoras latinoamericanas del siglo XX. La propuesta era cuestionar que habíamos leído el mejor cuento del siglo XX, y he descubierto absolutas joyas, nunca mejor dicho, secretas. Y entre ellas quiero subrayar la escritora boliviana María Virginia Estensoro, con un libro titulado El Occiso.
si ese libro hubiera tenido la visibilidad de libros fundacionales del cuento, como puede ser Bestiario o como puede ser El llano en llamas, estaríamos hablando de un libro absolutamente clásico. Por razones que luego podemos profundizar, obedece que este nombre ahora esté en secreto, pero me parece que es de esos libros que hay que reivindicar y que hay que visibilizar. Y de verdad que yo, sentado en la silla, leyendo del tirón un libro de apenas 128 páginas, volví a sentir esas emociones que se sienten pocas veces y que a lo mejor recuerdan a ese chico de 18 años que leía a Julio Cortázar, ¿no? Eso es lo que me ha hecho una escritora secreta, y eso es una joya. Pues desde luego, de hecho nos vamos a apuntarlo para tenerlo también nosotros y descubrirlo. Ahora es una pregunta un poco más divertida, pero dice mucho, yo creo, de la persona, más de la persona que del editor a lo mejor. Y es, ¿cuál es el libro que más has regalado? Mira, pues por citarle el libro que he regalado más este año, y lo he traído para que los lectores de Cervantes corran a la librería a comprarlo, es Tipos de agua de Anne Carson. Ah, pues aprovecho para comentar que además el 13 de noviembre, Día de las Librerías, hemos tenido, de hecho, hemos hecho todo un evento dedicado justamente a la literatura canadiense, destacando la literatura canadiense, que no es el caso de Anne Carson, que es muy conocida, pero que esconde también unas joyas poco conocidas. Y bueno, Anne Carson, que además este año pluripremiada, por lo tanto... Exacto, este año había que leer más a Anne Carson, y en un momento en que este año ha sido muy difícil viajar, leer un libro de Anne Carson en torno al viaje del Camino de Santiago, un libro absolutamente conmovedor, duro, ambientado además en una tensión continua, pero también en una visión de horizonte poético maravilloso. Creo que hay una cantidad de ingredientes para que este libro sea un perfecto regalo para aquellas personas que les gusta viajar, que les gusta la poesía, que buscan una lectura solapada dentro de la lectura, que bueno, lo recomiendo, que vengan rápidamente a Cervantes y compañía a comprar Tipos de agua de Anne Carson. Y además una forma distinta de conocer el Camino de Santiago, que es como, está muy trillado en muchas cosas, y seguro que su visión es una visión pues diferente. Claro, es una visión intimista, es una visión además, por supuesto, muy simbólica. Hay una relación amorosa en el libro, y tiene un aliento poético el libro tan largo como el Camino de Santiago. ¡Qué maravilla! Pues vamos al capítulo 6, que es cuál es el libro, o los libros, me imagino en tu caso, que tienes en tu mesita de noche ahora mismo. Bueno, tengo muchos libros porque soy un lector totalmente infiel de género. Aunque soy editor de cuentos, salto de un género a otro. Salto además mucho de libros de mis autores, que pueden ser novelas o que son libros antiguos, eso lo hago mucho, y luego pues bueno, todo lo que veo a mi alrededor, muchas veces yendo a las librerías y comprando. Y tengo dos libros ahora, he traído dos. Uno es la poesía de Andrés Neumann. Andrés un autor tuyo. Es un autor, es un amigo muy querido de la editorial, y Andrés, más allá de el lector, me arranca el filólogo. Entonces, Andrés es como, o va a ser la tortura de los filólogos, porque cada vez que edita un libro cambia cosas. Entonces, mi pasatiempo preferido con Andrés es tomar su poesía en distintas versiones y ver las variantes y los cambios que ha hecho. Los voy apuntando con lapicero en la versión más antigua, y es como casi hacer un crucigrama eterno. Pues con Andrés. Una actividad muy divertida, claro. Efectivamente, muy de filólogo. Y es muy de trabajar, y eso me encanta. Y bueno, ahora que la Bella Varsovia ha recuperado, bueno, no es solo recuperar, es visibilizar parte de la poesía de Andrés, pues bueno, y además con un título muy de Andrés en esos infinitivos en acción, ¿no? Vivir de oído, que la poesía posiblemente sea eso, vivir de oído, ¿no? Y hace nada, menos de 24 horas, me ha llegado un libro que es muy difícil de encontrar. Yo creo que tarde o temprano Páginas de Espuma lo recuperará, que son los primeros cuentos de la escritora mexicana Socorro Venegas, de quien publicamos su último libro, La memoria donde ardía. Y Socorro es una escritora de obra, o sea, todos sus libros forman parte de un mismo cauce o de un cauce subterráneo. Y nuevamente lo empecé hace poquísimas horas el libro,
y lo estoy degustando. Es de esos libros de mesilla que no quieres que se acaben, y además este libro apenas tiene 60 páginas. Vamos, que esta noche ya... Esta noche ya creo que lo voy a terminar, pero me apetece prolongarlo un poquito más. Pues pasamos a la penúltima, que es el penúltimo capítulo, que es el libro que te habría gustado publicar. Pues mira, el libro que me hubiera gustado publicar, y además tengo una gran amistad con la editorial, con Eterna Cadencia, es la escritora irlandesa Claire Keegan, que es una escritora de cuentos. Páginas de Espuma a día de hoy no publica todavía cuento contemporáneo en otros idiomas, porque es como abrir una caja de Pandora, claro, que ya bastante con lo que tenemos, que es todas las literaturas de Latinoamérica, que es trabajar con muchos países a la vez. Y leer a Claire Keegan para un lector y para un editor de cuentos ha sido descubrir primero otra sensibilidad hacia la narrativa breve, y luego internarme como no había conocido yo en un ambiente opresivo rural irlandés, con unos personajes muy marcados, especialmente la fortaleza de los personajes femeninos y, digamos, lo oscuro de los personajes al revés, masculinos, y los femeninos con la fortaleza. Tiene además un aliento muy realista, pero que se descubre siempre con una nueva lectura por debajo. Yo la recomiendo muchísimo, y a su vez a mí me vino recomendada por una escritora como Clara Obligado. O sea que a mí me hubiera gustado publicar a Claire Keegan. Exacto. Pues nos la vamos a apuntar también, porque no la conocemos todavía, y la verdad que me recuerda mucho todo el tema un poco de Edna O'Brien también, sí, todas estas figuras pues efectivamente muy concretas de esta parte del mundo, que son muy evocadoras y son muy visuales también en sus cuentos, ¿no? Lo es, o sea, sobre todo, yo he leído ya 2 libros, el último que he leído es Antártida, de Claire Keegan, y tiene precisamente, hay un tratamiento de violencia, de maldad, pero a la vez de resistencia, de búsqueda en algunos momentos de cierto instante de belleza, que eso lo captura muy bien el cuento, y he descubierto que Keegan es una maestra haciendo eso. Nos lo apuntaremos para estas tardes de otoño. Y pues ya concluimos con la última pregunta, que creo que es una de las más importantes, que es ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues voy a hablar de 3 proyectos que van a venir de aquí a Navidad. O sea, Navidad son las fechas en que de una forma ordenada este año tienen que venir todos los lectores a las librerías. Por supuesto. O sea, las librerías van a estar abiertas, se puede venir a las librerías, si no se pueden encargar los libros a las librerías y los pondréis aquí preparados. Y ojalá que entre esos libros que se pidan, un proyecto que está ya en marcha, son los cuentos reunidos de Carlos Castán. O sea, Carlos Castán es uno de los escritores principales de cuentos de España, de esa generación nacida en los 60, que publicó libros absolutamente indispensables para la literatura española. Estoy pensando en Juan Bonilla, estoy pensando en, por ejemplo, en Velocidad de los jardines de Eloy Tizón, y Frío de vivir, el primer libro de Carlos Castán, forma parte de ese linaje de títulos. Carlos luego ha publicado 2 libros más de cuentos que estaban absolutamente inencontrables, y los hemos recuperado los 3 en un tomo. Ahora empieza toda la promoción del libro, y de verdad es un escritor también de lo simbólico. Es mucho más importante la atmósfera que crea que realmente lo que pasa, y atrapa. Trabaja magníficamente bien conceptos que suenan muy fuertes, pero la nostalgia, la culpa, la búsqueda de la belleza, en sus manos son auténtica literatura destilada, o sea, de gran lectura. Sé que además había ansiedad entre los lectores de cuento por recuperar textos, porque siempre había alguien, he leído este libro pero no el otro. Siempre faltaba 1 o 2 títulos de Carlos Castán en las bibliotecas de los amantes del cuento. Así que creo que Carlos Castán, que ya está en las librerías, es una opción maravillosa. Y a finales de noviembre sale, por un lado, un proyecto muy especial para mí, que es Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Este proyecto surge hace un año en la FIL de Guadalajara, propuesta de Jorge Volpi, y es una coedición entre la UNAM y Páginas de Espuma. Y lo hemos hecho 2 antólogas, y subrayo lo de 2 antólogas, porque en un libro que hay 20 escritoras antologadas
y hay dos personas que antologan, si una es hombre solo se va a poder definir como antóloga. ¿A qué obedece Vindictas? Vindictas obedece, como decía antes, cuando os descubría un poco esa joya secreta, Estensoro, es cuestionar que hemos leído el mejor cuento del siglo XX. Si alguien repasa una nómina y dice Rulfo Monterroso, Onetti, Borges, el citado Cortázar, de pronto uno descubre que todos son hombres. Sí. No es creíble, ni siquiera verosímil, que un canon se pueda hacer solo a base de hombres. Algo pasa. Pasa que hay una mitad ignorada, que ha habido una voluntad por invisibilizar no escritoras de hoja de parroquia, sino auténticas intelectuales con un peso literario, incluso cultural, en sus países, que durante el tiempo han sido borradas, con una voluntad, lo tengo además clarísimo porque lo tengo muy estudiado. Aquí aflora, dice nuevamente el filólogo. O sea, estoy hablando de escritoras que publicaban, que incluso ganaron premios, tarde algunas, pero los ganaron, escritoras que accedieron a puestos de importancia, en cambio han sido eliminadas. Y hay que hacer un esfuerzo para leer las escritoras, hay que resituar y reconstruir el canon, y de esta antología, que es la primera vez que soy antólogo de Páginas de Espuma, aseguro que hay al menos media docena de nombres que son absolutamente, digamos, únicos para crear un canon de la literatura latinoamericana. Y a día de hoy, si la literatura en español no figuran nombres como los que puedo haber aquí, es que está incompleta. Y me estoy acordando, pues hemos dicho Estensoro, pero me acuerdo muchísimo de la española María Luisa Elío, que se fue a vivir a México, o María Luisa Puga, de México, Marbel Moreno ahora en Colombia empieza a tener más eco, Armonía Somers, escritora uruguaya publicada solo en Uruguay, ahora ha llegado también a España, es una escritora inmensa, y así podría seguir una escritora detrás. Estas escritoras me han permitido saber que el boom que hay ahora, entre comillas, de Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, todos los temas que abordan, aquí están sus madres y sus abuelas. Claro. Aquí está de dónde vienen, aquí está la explicación. Tiene que haber sido un trabajo muy difícil seleccionarla, porque estoy segura, por lo que además estás comentando, que hay varias. Entonces, llegar a destilar, ¿habrá a lo mejor un Vindictas, un segundo tomo de Vindictas? Podría haber un segundo y un tercero. La verdad es que ha sido más que difícil, porque ha sido muy placentero hacerlo, ha sido exhaustivo, pero si algo ha tenido bueno la epidemia, que no ha tenido nada bueno, sería que al estar tan metido en la editorial y en mi casa, Socorro y yo nos reuníamos una vez a la semana. Los dos hablábamos de lo que habíamos leído, de lo que estaba pasando, de lo que estábamos viviendo, y ha sido construir como una suerte de Decameron, de contarnos los cuentos e ir construyendo todo este atlas de escritoras. Hay una por país y es una representación, no tanto una selección, sino como una puerta abierta por la que entra luz y por la que hay que seguir entrando. Creo que es el principio, es un primer paso para construir nuestro entendimiento de la literatura desde otra óptica. Pues me parece un proyecto muy loable, muy necesario. Tú sabes que además nosotros también en Cervantes y Compañía, bueno, somos muy sensibles al tema y apostamos mucho por ese tema a través de nuestras recomendaciones también. Y pues muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo y por todo lo que siempre compartes con nosotros y pues por publicar estas joyas que estamos seguros que en Navidad tendrán mucho éxito. Nosotros desde luego las vamos a recomendar. Pues mira, muchísimas gracias. Yo conozco a Cervantes desde el principio, es una librería que ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Creo que estáis viviendo un momento absolutamente maravilloso, os estáis convirtiendo en una referencia de una forma distinta de trabajar, así que bueno, a todo el equipo, feliz fin de año y que os encontréis con colas fuera de la librería. Eso esperamos. Todos estos días. Eso va a ser bueno para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Chao.